Mi suegro me gritó, eres un don nadie, frente a toda la familia. Al día siguiente recibió 3 llamadas. Ricardo Valenzuela se levantó con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana de su modesto apartamento en la colonia San Pedro de los Pinos, Ciudad de México, en aquel ya lejano 2007. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina y el murmullo del tráfico mañanero eran la sinfonía de su día a día. Tenía 28 años, las manos curtidas por el aceite de motor y el sudor, pero el alma llena de sueños. Su taller mecánico, Ricos Autoservicio, era pequeño, apenas 2 bahías, pero lo había construido con sus propias manos y ahorros de años. No era el negocio más rentable de la capital, pero le daba para vivir dignamente y sobre todo para darle un futuro a Sofía, su esposa, la luz de sus ojos. Sofía era el contrapunto perfecto para Ricardo. Ella, esbelta y de sonrisa fácil, provenía de una familia con mayores posibilidades. Su padre, don Armando Cisneros, era un empresario del ramo inmobiliario, un hombre de negocios hecho a sí mismo, pero con una visión muy particular sobre el éxito y el estatus social. Para don Armando, el dinero era la vara de medir, y Ricardo, con su taller y su vida sin lujos, apenas rozaba los mínimos de su exigencia. A pesar de esto, el amor entre Ricardo y Sofía era genuino, un remanso de paz en la tormentosa relación que Ricardo mantenía con su suegro. La rutina de Ricardo era implacable. Abría el taller a las 7, recibía a los primeros clientes, diagnosticaba fallas, pedía refacciones a la distribuidora de la calle Tlalpan y metía las manos al motor hasta que la última luz del sol se apagaba. Comía tacos de canasta en la calle o un guisado que Sofía le preparaba y le llevaba al mediodía. Por las noches, después de cenar lo poco que quedaba, se sentaba frente a su vieja computadora de escritorio, comprada a plazos para estudiar manuales técnicos, investigar nuevas herramientas o, en sus ratos de ocio, soñar con un sistema de diagnóstico automotriz más eficiente, algo que revolucionara su pequeño mundo. Ese día en particular, un sábado, era el cumpleaños de Sofía. La familia Cisneros había organizado una opulenta reunión en su mansión de las Lomas de Chapultepec, un barrio que para Ricardo parecía de otro planeta. La casa, con sus grandes jardines y coches de lujo aparcados en la entrada, siempre le hacía sentir un poco fuera de lugar. Sofía, consciente de su incomodidad, le había apretado la mano al llegar. «Tranquilo, mi amor, es mi día y te quiero aquí». La tarde transcurrió entre conversaciones superficiales y risas forzadas. Ricardo intentaba ser educado, pero las miradas de desaprobación de algunos parientes de Sofía, y sobre todo de don Armando, eran un recordatorio constante de su humilde posición. Don Armando, un hombre corpulento de 55 años, con un reloj de oro macizo en la muñeca, se paseaba por el salón como un rey, recibiendo felicitaciones y palmaditas en la espalda. En un momento, la conversación giró hacia los negocios. Uno de los tíos de Sofía, un ingeniero de caminos, se quejaba de la dificultad de encontrar personal cualificado y eficiente en México. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, vio una oportunidad. «Con todo respeto, tío», interrumpió, «creo que el problema no siempre es la falta de talento, sino la falta de sistemas. Yo, por ejemplo, estoy desarrollando una especie de software para mi taller que agiliza los diagnósticos y la gestión de inventario. Podría reducir los tiempos a la mitad». Y no pudo terminar la frase. Don Armando, que había estado cerca, se giró bruscamente, su rostro enrojecido, y lo interrumpió con un golpe en la mesa de mármol. El sonido seco resonó en el amplio salón, acallando las voces y atrayendo todas las miradas. «Ricardo, por favor», exclamó don Armando, su voz retumbando con una mezcla de desprecio y furia. «¿De qué estás hablando? Software. Tú no eres nadie para hablar de sistemas y negocios a esta gente. Apenas si puedes mantener tu changarro de tercera». Sofía palideció y se llevó una mano a la boca. Los demás invitados se quedaron en silencio, algunos incómodos, otros con una sonrisa disimulada. El ambiente se volvió denso y respirable. «Cállate la boca, por favor», continuó don Armando, acercándose a Ricardo, invadiendo su espacio personal. «Siempre con tus ideas de grandeza, Ricardo. Eres un don nadie. ¿Lo oyes? Un don nadie. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Nunca vas a salir de ese hoyo de aceite y grasa. No sé por qué Sofía se empeña en estar contigo. No tienes nada que ofrecerle a mi hija». Las palabras de don Armando fueron como puñales. No solo lo humilló públicamente frente a toda la familia de Sofía, sino que también puso en duda su valía como esposo y como hombre. La sangre le hirvió a Ricardo, pero se obligó a mantener la compostura.
Miró a Sofía, cuyos ojos estaban a punto de llorar. Se sintió avergonzado no por él, sino por la vergüenza que Sofía debía estar sintiendo. Recogió sus cosas con lentitud, se despidió de Sofía con un beso en la frente, ignorando a don Armando y a las miradas de los demás. Me voy. Después hablamos, le susurró a Sofía y salió de la casa sin mirar atrás. Caminó por las calles arboladas de las lomas, el aire fresco de la noche incapaz de enfriar la rabia que le quemaba por dentro. Un don nadie, la frase resonaba en su cabeza una y otra vez. Siempre había creído en el trabajo duro, en la honestidad, en construir su propio camino. Pero las palabras de su suegro le recordaban una verdad cruda. Para algunos, no importa cuánto te esfuerces, si no naces en la cuna adecuada, siempre serás invisible. Esa noche, Ricardo no durmió, la humillación se transformó en una determinación férrea. No se vengaría con palabras, sino con hechos. Don Armando lo había subestimado, y eso sería su mayor error. Tenía que demostrarle no solo a él, sino a sí mismo, que no era un don nadie. Y su software, esa idea embrionaria que había mencionado, sería su arma secreta. Durante los siguientes 12 meses, la vida de Ricardo se transformó en una obsesión. El taller siguió operando, claro, pero cada minuto libre, cada peso ahorrado se destinaba a su proyecto. Las noches se alargaron hasta la madrugada. Estudió programación, diseño de bases de datos, electrónica automotriz avanzada. Recurrió a viejos amigos de la universidad, ingenieros de sistemas con los que había perdido contacto para pedirles asesoría. Pagó por pequeños cursos en línea, compró componentes electrónicos y se sumergió en el mundo de la automatización vehicular. Sofía, preocupada al principio por su agotamiento y la distancia emocional que a veces sentía, se convirtió en su aliada incondicional cuando él finalmente le explicó su plan. Le contó sobre su visión de un sistema integral de diagnóstico que no solo identificara fallas, sino que también predijera problemas futuros basados en el historial del vehículo y el kilometraje, y que además gestionara eficientemente el inventario de piezas, generara órdenes de trabajo detalladas y ofreciera un seguimiento al cliente vía SMS, algo novedoso en 2008. Sofía, con su visión más pragmática, le ayudó a estructurar la parte de gestión de clientes y la interfaz. Mi amor, esto es ambicioso, pero si alguien puede hacerlo, eres tú, le dijo Sofía una noche, mientras él tecleaba furiosamente en la computadora. Ella le trajo un café, sintiendo el aroma a metal y café que ya era el olor de sus noches juntos. Pero tienes que cuidarte, Ricardo, no te olvides de la comida y el descanso. Ricardo no se rindió. Hubo noches de frustración en las que el código no compilaba o el prototipo no funcionaba. Había invertido casi todos sus ahorros y parte de los de Sofía, quien confiaba ciegamente en él. Comieron frijoles y tortillas por semanas, redujeron gastos al mínimo. La presión era inmensa, pero la imagen del rostro desdeñoso de don Armando era su combustible. Tenía que ser perfecto. Tenía que funcionar. A mediados de 2008, el sistema, al que llamó AutoPro Diagnóstico Inteligente, estaba listo para ser probado. Lo implementó primero en su propio taller. Los resultados fueron asombrosos. El tiempo de diagnóstico se redujo un 40%, la rotación de inventario mejoró y la satisfacción del cliente aumentó gracias a la transparencia y la rapidez. Los técnicos, que al principio se mostraban escépticos, pronto se adaptaron y vieron el valor. Ricardo empezó a presentarlo a otros talleres de la zona metropolitana de forma discreta. Hubo interés, pero los pequeños talleres dudaban en invertir en una tecnología tan nueva, desarrollada por un desconocido. Ricardo sabía que necesitaba un golpe de efecto, una validación a gran escala. Y la oportunidad llegó. Una importante cadena de talleres automotrices, Mecánica Express, con sucursales por todo el país, estaba buscando modernizar sus operaciones. Ricardo se enteró por casualidad a través de un proveedor de refacciones. Consiguió una cita, una pequeña ventana para presentar su proyecto. Preparó su presentación con el mismo esmero con el que armaba un motor de precisión. La reunión con los directivos de Mecánica Express fue un éxito rotundo. Quedaron impresionados por la funcionalidad, la eficiencia y el potencial de ahorro que ofrecía AutoPro. Negociaron durante semanas. Finalmente, Mecánica Express no solo decidió implementar el sistema en sus 30 sucursales a nivel nacional, sino que también invirtió en Ricardo, ofreciéndole una participación minoritaria en la empresa a cambio de los derechos de uso y desarrollo exclusivo del software para su cadena. No era una venta, era una asociación estratégica.
un trato millonario. Ricardo Valenzuela, el don nadie, estaba a punto de convertirse en un actor relevante en la industria automotriz. La noticia del acuerdo, aunque no pública de inmediato en todos sus detalles, comenzó a filtrarse en los círculos empresariales. El ambiente en la casa de don Armando Cisneros, a finales de 2008, era tenso por otros motivos. Una de sus inversiones inmobiliarias, un gran desarrollo en el Estado de México, había encontrado problemas burocráticos y financieros, y don Armando estaba buscando capital adicional y socios estratégicos. Al día siguiente de que Ricardo firmara el acuerdo preliminar con Mecánica Express, el teléfono de la casa de don Armando sonó. Era un martes por la mañana, Sofía estaba en el trabajo y Ricardo en una reunión con los abogados. Don Armando, revisando documentos en su estudio, respondió. La primera llamada fue de don Horacio Fuentes, un conocido promotor inmobiliario y socio potencial en su problemático proyecto. Armando, ¿cómo estás? Oye, te llamo porque acabo de regresar de una reunión con los de Mecánica Express. ¿Qué visión tienen? Están apostando fuerte por la tecnología. Van a implementar un sistema de diagnóstico que me dicen es una maravilla. Lo desarrolló un joven mexicano, un tal Ricardo Valenzuela. Parece que el chico es un genio, Armando. Si necesitas alguna pieza de refacción o un buen contacto en el sector, me lo comentas. El mundo de la tecnología automotriz es el futuro. Pensé que te gustaría saberlo. Don Armando arrugó el ceño. Ricardo Valenzuela, el nombre le sonaba vagamente, pero lo descartó. Seguramente era una coincidencia de apellido. ¿Qué iba a saber un Ricardo Valenzuela de alta tecnología? Horas más tarde, mientras don Armando almorzaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Gerardo López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Automotriz, CANAA, con quien don Armando tenía una relación de negocios esporádica y de cierto respeto mutuo. Armando, ¿qué tal? Te llamo por algo que te interesará. Estamos organizando una cumbre para el próximo mes sobre innovación automotriz. Y hemos conseguido que presente su ponencia principal el joven Ricardo Valenzuela, el cerebro detrás de Auto Pro Diagnóstico Inteligente, la nueva joya de Mecánica Express. Es una oportunidad de oro para conectar con la gente adecuada, Armando. Este chavo es la sensación del momento. Te apunto en la lista, vale la pena conocerlo, te lo aseguro. Un verdadero visionario, don Armando se atragantó con su agua mineral. Ricardo Valenzuela, otra vez, ¿sería posible? El mismo Ricardo, imposible. Él era un mecánico de cuarta. La tarde se estiró con una ansiedad creciente para don Armando. Su mente daba vueltas. Las palabras de Horacio y Gerardo resonaban con una autoridad que no podía ignorar. Ese Ricardo Valenzuela sonaba demasiado similar, pero su yerno, el don nadie que le había gritado en su propia casa, la idea era absurda, una broma del destino. Ya casi al anochecer, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja sobre la Ciudad de México, el teléfono de don Armando volvió a sonar una tercera vez. En la pantalla, un número que reconoció. Era de la oficina de Rodolfo Castillo, un magnate de las autopartes, una de las personas más influyentes en el sector automotriz y alguien con quien don Armando llevaba años intentando cerrar un acuerdo importante para la importación de materiales para sus construcciones. El mismo Rodolfo Castillo, un hombre inalcanzable, lo estaba llamando directamente. Don Armando se apresuró a contestar, con una sonrisa forzada en el rostro. Rodolfo, qué gusto oírte. ¿En qué puedo servirte? La voz de Rodolfo Castillo al otro lado de la línea era firme y llena de entusiasmo. Armando, qué bueno que te encuentro. Te llamo por un asunto personal y de negocios. ¿Conoces a Ricardo Valenzuela? Me refiero a Ricardo Valenzuela, el yerno de mi buen amigo Armando Cisneros, tu yerno. Acabo de tener una reunión increíble con él. Estoy tan impresionado, Armando. Resulta que yo también estaba evaluando nuevas tecnologías para mis talleres de mantenimiento y el sistema de Ricardo, AutoPro, es justo lo que buscamos. Es una joya, un verdadero parteaguas en la industria. Vamos a cerrar un acuerdo para implementarlo en toda mi red de talleres. De hecho, quería preguntarte por qué no me lo presentaste antes. Este muchacho es una mina de oro. ¡Qué talento, qué visión! Tienes un genio en la familia, Armando. Quería felicitarte y de paso invitarte a cenar esta semana con él. Me gustaría que lo acompañaras, ya que eres parte de su familia y bueno, sé que tienes buenas relaciones en el sector. Podríamos hablar de futuros negocios. Este muchacho va a llegar muy lejos, Armando, muy lejos, un verdadero visionario, un activo invaluable.
El teléfono se le resbaló de la mano a don Armando, cayendo con un golpe sordo en la alfombra persa de su estudio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro, antes enrojecido por el orgullo, ahora estaba pálido como el papel. Ricardo Valenzuela, su yerno, el don nadie, las palabras de Rodolfo Castillo, un genio en la familia, un activo invaluable, un verdadero visionario, contrastaban brutalmente con sus propias palabras: eres un don nadie, un changarro de tercera. La cruda realidad lo golpeó como un mazazo. Había subestimado por completo a Ricardo. No solo eso, sino que lo había humillado públicamente, sin saber que ese don nadie estaba gestando silenciosamente la herramienta que atraería la atención de los más grandes de la industria, incluyendo a aquellos con los que don Armando desesperadamente buscaba aliarse. Al día siguiente, en una cena de negocios en un exclusivo restaurante de Polanco, Ricardo Valenzuela llegó con Sofía, radiante, con un traje impecable que Sofía le había comprado. Rodolfo Castillo lo recibió con una efusiva bienvenida, presentándolo a otros empresarios importantes. Cuando don Armando llegó, casi al final, la escena que presenció lo dejó sin aliento. Ricardo, su yerno, estaba en el centro de la atención, charlando con líderes empresariales, su rostro iluminado por la confianza y el respeto que le profesaban. Ya no era el joven tímido y humillado de hace un año. Era el visionario, el futuro. Don Armando se acercó con lentitud, sintiendo las miradas de curiosidad de algunos de los presentes que sabían de su relación familiar. La arrogancia había sido reemplazada por una mezcla de asombro y una punzada de amargo arrepentimiento. Se forzó a sonreír. Ricardo lo vio. No había triunfo en sus ojos, solo una serenidad que denotaba la distancia. Se acercó a su suegro y extendió una mano profesionalmente. Don Armando. Qué bueno que vino. Don Armando estrechó su mano. La de Ricardo era fuerte, firme, no la mano de un don nadie. Las palabras se le atoraron en la garganta. La voz de Rodolfo Castillo, que había estado a su lado, resonó: Armando, qué bien que llegas. Estábamos justo hablando del gran proyecto de tu yerno. Un verdadero orgullo para la familia. La humillación de don Armando no fue pública en el sentido de una exposición mediática, pero fue profunda, silenciosa y devastadora. En ese momento, frente a sus iguales, obligado a reconocer el éxito de aquel a quien había despreciado, se dio cuenta del verdadero peso de sus palabras. Ricardo no necesitaba gritarle de vuelta. Su triunfo, la quietud de su victoria, el respeto que ahora inspiraba en los círculos donde don Armando buscaba validación, eran la respuesta más contundente. El don nadie había construido su propio imperio, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código, y al hacerlo, había desmantelado la arrogancia de su suegro, no con revancha, sino con el innegable poder del éxito.